Estas son las noticias de Venezuela. El Universal en Caracas trae titulares en primera página tan rimbombantes como este. Un plan estratégico de bioseguridad alista el Consejo Nacional Electoral para las elecciones. Indira Alfonso reiteró que garantizan la vida y la salud de los votantes. Muy bien. Pero el gran titular dice: la justicia británica anula fallo a favor de Guaidó sobre el acceso al oro. Se ordenó una investigación sobre quién debe acceder a las reservas del oro venezolano depositado en Inglaterra. El Tribunal de Apelaciones de Londres informó que anuló la decisión judicial que había reconocido a Juan Guaidó como, comillas, el único representante legítimo capaz de disponer de las 30 toneladas de oro del país depositado en el Banco de Inglaterra. Fin de la cita. Destaca el diario ABC en Madrid que el tribunal, comillas, ha anulado la sentencia del pasado julio y ordenado una investigación para determinar cuál de los dos dirigentes tiene la legitimidad de acceder a los fondos del país. Fin de la cita del ABC. El asunto pasó a la corte que emitió la sentencia. El diario El Nacional, por su parte, titula: Tribunal de Londres pide investigar más para determinar quién controla el oro venezolano. En el antetítulo viene la pregunta: ¿a quién reconoce el gobierno británico? El Tribunal de Apelaciones anuló la decisión que en julio le otorgó a Juan Guaidó la capacidad de determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Los jueces encontraron ambigüedad en el reconocimiento del presidente interino por parte de las autoridades británicas, lo que podría significar que existe una aceptación de facto del régimen de Nicolás Maduro. Al no poder aclarar el asunto, ordenaron que se lleve a cabo una investigación en profundidad para establecer a cuál de los dos corresponde el control de los fondos. Y citan también unas declaraciones de Vanessa Neumann, la embajadora de Juan Guaidó en Londres. En ningún caso el Reino Unido va a reconocer a Maduro. Sobre la decisión de un tribunal de Londres sobre el oro depositado en el Banco de Inglaterra, la embajadora dijo que lo que se ha pedido es que el proceso regrese a la corte donde el régimen perdió. Maduro no consiguió revertir la decisión y el proceso continúa. Las declaraciones de Vanessa Neumann se amplían en las páginas interiores del diario El Nacional. Y leo entonces. Vanessa Neumann descartó que el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino esté en entredicho, luego de que un tribunal de Londres anulara ayer lunes la decisión que lo facultaba para determinar el destino de 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Explicó en rueda de prensa que el tribunal lo que ha visto es la necesidad de precisar si el gobierno británico no reconoce bajo ningún efecto a Nicolás Maduro, o si hay algún vestigio de reconocimiento, lo que podría zanjarse con una petición a la Cancillería de ese país. Esto se podría resolver con una respuesta muy técnica, dijo la embajadora Neumann. Maduro no consiguió revertir la decisión, a pesar de lo que su equipo de comunicaciones pueda decir, por lo que el proceso continúa. Lo que se ha pedido es que el proceso regrese a la corte donde perdieron. No hay ningún precedente hasta que esto se termine. Alarga el proceso, eso sí, pero no depende de nosotros, sino del sistema judicial. Como el caso es histórico, cuidan todos los detalles. Cita textual para Vanessa Neumann. Y hay otra declaración que puede aclarar o confundir, vaya usted a saber. Guaidó celebra la decisión. El equipo de Guaidó celebró la decisión judicial de este lunes porque considera que no implica que Maduro tendrá acceso al oro, en tanto que confía en el respaldo del Ejecutivo británico. El Banco Central dice que espera retomar el control del oro. El Banco Central que maneja Calixto Ortega, el Banco Central de Maduro. En fin, esa es la situación y se alarga el proceso, como dice la embajadora Neumann, pero ella confía en que no habrá mayor inconveniente. Dice el diario El Nacional, también en su primera página,
Los maestros superaron el asedio. Ayer lunes los educadores manifestaron en todo el país por la dignificación de sus salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo. En Caracas, los colectivos trataron de impedir que se reunieran en la Plaza Morelos para continuar con una movilización hasta la Plaza Caracas. Sin embargo, un grupo logró llegar y confrontar en un debate público a los representantes del régimen. Y tenemos el problema de la gasolina, que es el problema por lo visto de nunca acabar. Ayer comenzó a aplicarse el nuevo esquema para surtir gasolina, anunciado por el ministro del Petróleo del régimen, Tarek El Aissami, quien aseguró que las 1.571 estaciones de servicio que operan en el país estarían operativas desde las 6 de la mañana. Sin embargo, en Delta, Macuro, Anzoátegui, Amazonas, Monagas y Guayana, la escasez de combustible persiste, lo que generó protestas de conductores que expresaron su descontento trancando algunas de las principales vías de esas regiones. Y en páginas interiores se reproducen acá unas declaraciones que nos diera ayer Eudis Girot, el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. A los muchos problemas que tenemos, hay que agregar que no hay suficientes gandolas para distribuir la gasolina. Eso nos los declaró en el día de ayer. Hablando del COVID, Lara encabeza la lista de estados con más casos de COVID-19. Esto según Delcy Rodríguez. Lara presentó nuevos infectados en sus 9 municipios. Yaracuy y Distrito Capital le siguen en la lista. Y leo ahora, me detengo un momento, hablando de COVID, esta noticia que nos habla del problema del COVID a nivel mundial. 700 millones de personas pueden haberse contagiado del COVID-19. Aunque se han reportado solo 35 millones. Alrededor de 10% de la población mundial puede haber contraído el coronavirus, manifestó el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, quien hizo énfasis en que la situación epidemiológica varía entre regiones y entre grupos. Ese 10% corresponde a más de 700 millones de personas, muy superior a los 35 millones de casos que se reportaron como confirmados desde el mes de enero. Noticias de Latinoamérica. El Banco Mundial calificó como muy limitadas las oportunidades para la industria en América Latina. El economista e investigador de la Oficina del Economista Jefe para la América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Guillermo Baylis, considera que las oportunidades para la industria en la región son muy limitadas, dado su problema en materia de productividad y su estancamiento con respecto a la industria de otros países. Por otro lado, el economista del Banco Mundial señala que la región se está enfrentando a lo que el organismo considera una desindustrialización prematura, que no implica necesariamente una contracción del sector industrial, sino que el número de trabajos en este sector se ha estancado. Tenemos por otra parte el Fondo Monetario Internacional mejora su previsión del PIB de Brasil. El Fondo Monetario Internacional revisó al alza el panorama económico 2020 para Brasil, pero advirtió que los riesgos se mantienen excepcionalmente altos y multifactoriales y que la deuda del gobierno se encamina a terminar el año alrededor del 100% del Producto Interno Bruto. Repito la frase porque es escalofriante. La deuda del gobierno se encamina a terminar el año en alrededor del 100% del Producto Interno Bruto. El gobierno de la República Dominicana anunció su intención de finalizar todo tipo de relación contractual con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que entregó $92 millones en sobornos en el país entre el 2001 y el 2014 para obtener la adjudicación de obras públicas. La oposición desconfía y mantiene las protestas en Costa Rica. Manifestantes mantuvieron ayer bloqueos en carreteras en Costa Rica, pese a que el gobierno accedió a su reclamo de retirar la propuesta de negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Poco más de 2.000 personas participaron en bloqueos convocados por el llamado Movimiento Rescate Nacional, cuyos líderes dijeron que mantendrían la protesta aunque su principal demanda fue atendida. Disminuye la carga por el Canal de Panamá al cierre del año fiscal. El Canal de Panamá, que ha operado de manera ininterrumpida en medio de la pandemia global por el coronavirus, registró al cierre de su año fiscal el tránsito de 475 millones de toneladas de carga, una baja de 4% respecto a lo proyectado para el periodo recién concluido. En un informe, la autoridad del canal, los efectos de la desaceleración ocasionada por la pandemia se sintieron en la vía interoceánica con mayor fuerza entre los meses de mayo y julio. Durante esos meses se reportó una reducción de alrededor de 20% en los tránsitos, principalmente en los segmentos de buques de pasajeros, portavehículos y de gas natural licuado. En Bogotá, en una sesión en la que se encontraban reunidos desde las 9 de la mañana, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia decidió que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se seguirá rigiendo por la Ley 906 del 2004, es decir, por el nuevo sistema penal acusatorio. Así, el alto tribunal resolvió un conflicto de competencias que había sido elevado por el abogado del senador Iván Cepeda, parte civil en este caso, quien consideraba que la ley que debía regir el proceso contra Uribe es la misma con la que venía en la Corte Suprema de Justicia, antes de que el expediente se le pasara a la Fiscalía, la Ley 600 del 2000, o viejo sistema. Y hablando de justicia, la justicia boliviana rechaza excluir de los comicios al MAS. Una Corte Constitucional de Bolivia desestimó iniciar un proceso para excluir al Movimiento al Socialismo del expresidente Evo Morales de las elecciones del próximo 18. La Sala Constitucional Segunda de La Paz rechazó el pedido de la senadora Carmen Eva González, de Unidad Democrática, que reclamaba que esta Corte obligara al órgano electoral a retirar la personería jurídica del MAS, al acusar a este partido de haber difundido datos de encuestas fuera del período permitido. Y José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, acusa a los carabineros de Chile de actuar con extrema violencia y proceder ilegal. Nosotros, como Human Rights Watch, hicimos una investigación en el terreno en Chile hace un año y elaboramos un informe con propuestas concretas que tienen que ver con el reclutamiento, la capacitación, con el entrenamiento y fundamentalmente con mecanismos de control eficaces para preservar la disciplina y para profesionalizar carabineros, que lamentablemente actúa habitualmente con extrema violencia y con procedimientos que son ilegales de acuerdo a la legislación chilena y a los estándares internacionales. Es una cita textual para Human Rights Watch. Agencia Tributaria de Nicaragua notifica de un segundo ajuste de impuestos contra el Canal 12. Según el comunicado del Canal 12, las cuentas y los bienes de la empresa, al igual que las propiedades de su propietario y administrador, Mariano Valle Peters, continúan bajo embargo. El comunicado agrega que podrían ser subastados por las autoridades estatales de no resolverse esta situación, acoso pues a la libertad de expresión. Y tenemos un enfrentamiento de grupos rivales en Ciudad de México. Dejó 6 muertos y 4 heridos, mientras que en el violento estado de Guanajuato, las autoridades informaron del hallazgo de 2 cabezas y de bolsas con restos humanos tiradas en carreteras. El cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos y poderosos en el país en estos momentos, ha expandido sus áreas de actuación tanto en la capital mexicana como en Guanajuato, pero las autoridades todavía no tienen claro qué grupo es el responsable de estos últimos crímenes. El detalle está en que esta balacera que dejó 6 muertos fue ya en Ciudad de México, al norte de la capital. Unos 200 manifestantes protestaron ayer para exigir justicia por la muerte del estudiante Gregory Saint-Hilaire, quien falleció por disparos supuestamente efectuados por un policía de la Guardia Presidencial el viernes pasado dentro del campus universitario, esto es en Puerto Príncipe, Haití. Los policías antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno y dispararon al aire para dispersar a la multitud, que incendió varios vehículos y quemó neumáticos para bloquear avenidas de la capital haitiana. Un manifestante murió de un disparo en la cabeza, según
constató la agencia EFE. Y cerramos en Buenos Aires. El gran titular del Clarín hoy: crece la ofensiva del kirchnerismo contra los miembros de la Corte. Es parte de la avanzada sobre la justicia. Luego de que el gobierno se despegara del pedido de juicio político al presidente Carlos Rosenkrantz, promovido por la diputada Vanessa Ziley, el diputado Leopoldo Moreu redobló la apuesta como una de las espadas de Cristina Kirchner. Moreu respaldó ese pedido y descalificó al tribunal. Esta es una corte agotada y muy degradada, dijo. Un grupo de 250 ejecutivos y dueños de empresas respaldaron a la corte, sin embargo, y dijeron que debe hacerse respetar la ley y la Constitución. La oposición aseguró que Cristina está detrás de la embestida. ¿Cuándo no? Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. A ver, nuestra agenda para el día de hoy, martes 6 de octubre. Vamos a comenzar en Washington con la periodista Natalie Salas Guaitero, corresponsal de La Voz de América en Washington. Con ella vamos a analizar el tema del presidente Donald Trump. Muy criticada la salida, no tanto la salida como lo que dijo antes de la salida. No le teman al coronavirus, y al llegar a la Casa Blanca se quitó la máscara y la gente a su alrededor sin máscara. Prometió que pronto ya va a estar en la calle en plena campaña electoral y la cuarentena. Luego de la ciudad de Washington vamos a ir a Los Ángeles para conversar con el analista político Hernán Molina. Mañana es el debate entre los aspirantes a la vicepresidencia, el vicepresidente actual Mike Pence por el Partido Republicano y la aspirante demócrata, la senadora Kamala Harris. ¿Cuán importante puede ser este debate? ¿De qué manera puede influir este debate en la circunstancia electoral? Hablando de que, visto que estamos hablando de una pareja, de un ticket. Eso lo vamos a analizar con Hernán Molina. El periodista Darío Mizarri hizo un trabajo muy interesante en Infobae a propósito de la circunstancia electoral en Estados Unidos. Él dice algo que es bueno considerar. Una cosa es lo que digan las encuestas y otro es lo que se diga en estados muy puntuales donde es determinante el voto para los colegios electorales. Recordemos que en Estados Unidos no se elige de manera directa al presidente. De hecho, Hillary Clinton ganó el voto popular, es decir, el voto directo. Pero el presidente es Donald Trump. Luego vamos a regresar a Washington para conversar con David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos. Con él vamos a hablar de los resultados de la pasada sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se analizó la situación de las instituciones venezolanas y el informe de una misión internacional de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De allí vamos a ir a Bogotá para conversar con el abogado Rafael Nieto Loaiza, quien fuera viceministro de Justicia en Colombia, para abordar con él el tema de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Colombia decide que el caso Uribe seguirá por el sistema acusatorio y la jueza da garantías que definirán su libertad. Abordaremos esto. Y vamos a cerrar en Caracas con Patricia Laya, la jefa de corresponsales de la agencia Bloomberg en Venezuela. Venezuela planea introducir un billete de 100 bolívares. Esto equivale apenas a 0,23 centavos de dólar, ni siquiera un quarter. Y ha importado cerca de 71 toneladas de papel para billetes de una imprenta italiana propiedad de una firma de capital privado. Con ella vamos a abordar el tema de la falta de dinero en Venezuela, pero hasta dónde se puede manejar este dinero. Esta pues nuestra agenda para el día de hoy.
martes 6 de octubre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. No le teman al coronavirus. Una frase temeraria que ha sido duramente criticada por no solo médicos y expertos en salud, sino por observadores de la realidad política en los Estados Unidos en estos tiempos electorales. Por supuesto, criticada por su adversario, el adversario de Donald Trump, el autor de la frase, Joe Biden, quien ayer en Miami dijo: dígale eso a las personas, a los 210,000 familias que han perdido familiares, que han perdido algún miembro en los tiempos de la pandemia. El presidente Donald Trump ha sido criticado por muchos. Se le ha criticado su condición, la manera destemplada e irresponsable que ha hablado sobre la enfermedad. Y en una encuesta reciente, los norteamericanos están seguros que no va a plantear para nada correcciones en el manejo de la pandemia. Y recordemos que el manejo de la pandemia es lo que más le han criticado los que le adversan en esta campaña electoral. Lo cierto es que estuvo 3 días en el hospital y el médico de la Casa Blanca, el comandante de la Armada, Sean Connery, advirtió, pero él no está recuperado. Veremos qué va a ocurrir cuando cada día restan menos días para llegar a la fecha electoral del 3 de noviembre.